Gracias. Jared les va a explicar un poco en qué consiste esta experiencia el día de hoy. Bueno, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo estamos? Hoy día vamos a inaugurar esta dinámica nueva. Queremos que sea lo más interactivo posible. Para eso aquí en la proyección va a haber un código QR que pueden escanear y ese código QR los va a mandar a mi WhatsApp, ¿ok? Entonces, mientras yo voy acá moderando la conversación, voy a estar leyendo vuestras preguntas, ¿ok? El tema que vamos a hablar hoy es sobre la verdad. Vamos a hablar como una especie de recapitulación de lo que hemos escuchado hace 2 domingos, de la prédica que dio Pastor hace 2 domingos. Esa que no quedó grabada, esa misma. Esta vez Alexis está asegurando para grabar por 2 cámaras, por si algo pasa. Así que ya saben que esta prédica o esta conversa va a estar en YouTube. Ahí tienen el código QR que pueden escanear para que me lleguen las preguntas. Y vamos a empezar. Quiero dar una pequeña introducción. Estamos hablando sobre la verdad, ¿ok? De hecho, pastor, cuando yo estaba repasando un poquitito el tema, me di cuenta que la verdad se repite muchas veces, en muchas partes de la Biblia. Como por ejemplo, la verdad los hará libres. El verdadero amor se goza en la verdad. Cuando hablamos de la armadura, dice, ceñidos vuestros lomos de la verdad. Y luego viene Juan, que era justamente el pasaje con el cual estamos empezando, ¿no? Que está en Tercera de Juan 1:1, si no me equivoco, que le habla a Gallo y que le dice repetitivamente, estoy feliz de que andes en la verdad, te amo en la verdad, estoy contento que mis hijos anden en la verdad. Y es que acá nos está diciendo que la verdad es un tema fundamental del Evangelio. Entonces, lancemos la primera pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿O cuál sería nuestro punto de partida para hablar de la verdad? Estuve hace un tiempo atrás orando para el mensaje de este tiempo para la iglesia en realidad. Y me sentí muy inquietado después de escuchar una prédica de Joseph Prince y como que no me quedó muy completo esta cuestión de la verdad. Y ahí es donde me puse a escudriñar mucho en función a esto. Pero para poder hablarles de la verdad necesito primero hablarles de la mentira. El año pasado empecé a predicar a la iglesia sobre la doctrina de Jesús. No sé si ustedes recuerdan eso. Amén. Hola, ¿están aquí? Sí. Y cuando nosotros hablamos sobre doctrina, muchas veces las personas inmediatamente se les escarapela el cuerpo, porque la doctrina ha espantado a lo largo de los años a muchos creyentes, a muchas personas de las iglesias, porque existe este eslogan de la sana doctrina. Aquí nosotros enseñamos la sana doctrina. Entonces justificamos nuestras acciones para destruir a las personas, acribillarlas en sus errores, en sus problemas, porque nosotros enseñamos la sana doctrina y la sana doctrina mata. Y eso es falso, porque la sana doctrina no hace eso. Entonces, ahí surge la gran pregunta, ¿no? Si las iglesias deben o no deben enseñar doctrina. Y si es que en realidad debemos enseñar doctrina, la pregunta debería ser si Jesús enseñaba o no enseñaba doctrina. Jesús sí enseñaba doctrina. La Biblia dice, de hecho, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 21, que la gente se admiraba de la doctrina que Jesús enseñaba. Y dice que no le enseñaba como lo hacen los fariseos, sino como aquel que realmente le enseña con la verdad. O sea, que él está enseñando algo que realmente era cierto, porque lo practicaba, lo ponía en práctica. Él no simplemente decía algo y era otro, él era el mismo siempre. Y dice que cuando él estaba enseñando la doctrina, se manifestó un demonio, un endemoniado. Y ahí el endemoniado dijo, has venido a atormentarnos. Y él dijo, sal de acá, fuera. Simplemente lo ignoró. Entonces, ¿cuál es esta doctrina que maravillaba a la gente o que le chocaba a la gente? Porque dice que los fariseos se escandalizaban con la doctrina que le enseñaba. Entonces Jesús sí enseñaba una doctrina. ¿Pero qué doctrina enseñaba Jesús? ¿Qué es lo que él transmitía? Entonces cuando Jesús vino, la Biblia dice que él vino para poder destruir las obras del diablo. Pero ¿cuál fue la obra del diablo? La Biblia dice que él fue mentiroso y mentiroso desde el principio. O sea, desde el principio de toda la creación, él siempre trajo una mentira. Esa mentira se fue enquistando
en el corazón del ser humano. Y el ser humano tiende a creerse las mentiras. Y qué feo es darte cuenta a lo largo de los años que has estado viviendo una mentira, que te han estado engañando, ¿no? Qué horrible. Pero más feo es cuando descubres que tú te has creído tu propia mentira. Las mentiras nacen o se producen, mejor dicho, por el miedo. Cuando las personas tienen miedo, mienten. Cada vez que tú veas a alguien que está mintiendo por miedo. Tiene miedo a ser juzgado, a ser condenado, a ser aplastado. Tiene miedo. Entonces esa mentira es el producto del miedo. Cuando el hombre pecó, la Biblia dice que lo que él sintió fue miedo. Por eso le mintió a Dios. Perciban eso. ¿Amén? ¿Están entendiendo hasta aquí? Entonces, el diablo trabaja con una mentira y esa mentira se va enquistando en el corazón del hombre y esa mentira la empezamos a utilizar para poder esconder el miedo que el ser humano tiene. Porque el verdadero miedo que el ser humano tiene es de encontrarse con Dios. Porque él cree en esa mentira que cuando se encuentre con Dios, Dios lo va a destruir, Dios lo va a matar, Dios lo va a aplastar, Dios lo va a aniquilar. Entonces el ser humano, a base de esta mentira, crea muchas otras mentiras. Por ejemplo, la religión, que es una mentira. Porque no existe ningún intento que el hombre pueda tener para alcanzar a Dios, y eso es la religión. Las religiones son una mentira. Las filosofías o las creencias creadas todas por hombres son mentiras que el hombre empieza a acumular para poder excusar o escudar su miedo. Entonces, la mentira que el diablo coloca en el ser humano es que Dios no te ama, que Dios te quiere destruir, que cuando estés delante de Él te va a aplastar y que si cometes un error, tú le causas un repudio, un asco a Dios. Pero eso es mentira. Es por eso que la Biblia dice que cuando Satanás, Lucifer, se rebeló en el cielo, 1/3 de las estrellas del cielo se fueron con él. O sea, 1/3 de los ángeles del cielo cayeron con Lucifer. ¿Por qué? Porque él les mintió. ¿Qué cosa les dijo? Dios va a hacer una guerra contra nosotros. Él nos va a destruir. Antes de que Él nos destruya a nosotros, vamos a hacer una guerra contra Él. Y es por eso que 1/3 de las estrellas del cielo se fueron con Lucifer. ¿Por qué? Porque fueron engañados. Es por eso que cuando tú ves que Jesús va, por ejemplo, a tener un encuentro con el endemoniado gadareno y empieza a hablar con el endemoniado gadareno, le dice, ¿tú quién eres? Y le dice, mi nombre es Legión porque somos muchos. Pero cuando él recién se encuentra con Jesús, le dice, ¿a qué has venido? Has venido a atormentarnos, le dice, ¿no? ¿Recuerdan eso o no? Y después agarra y le dice, por favor, permítenos, no nos eches al abismo, dile, permítenos irnos a ese hato de cerdos. Y Jesús, ¿qué le dice? Vayan al hato de cerdos. Sacan los demonios de este hombre y se van a un hato de cerdos que se van por un acantilado y se mueren. Si tú analizas eso, Jesús tuvo compasión con los demonios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo compasión con los demonios? Porque sabe que ellos fueron engañados. Porque ellos también fueron engañados. ¿Por quién? Por aquel que fue mentiroso desde el principio. Cuando la Biblia dice que Jesús vino a destruir las obras del diablo, es porque Él vino en gracia a dar algo que no merecemos, un nuevo pacto, una nueva alianza de perdón y de misericordia, donde Él perdonaría todos nuestros pecados, se llevaría toda nuestra culpa, haría toda la obra consumada en aquella cruz, pero también vino a traernos la verdad. La Biblia dice que Jesús, cuando Cristo vino, vino la gracia y vino también la verdad. Porque era necesario contrarrestar la mentira del diablo con su verdad. ¿Cuál es la mentira del diablo? Que Dios no te ama y que Él te va a destruir. Pero cuando vino la gracia y la verdad, que es Jesucristo, Jesús vino a decirte, yo siempre te he amado. Entonces, no solo basta con saber que Jesús vino a traer una nueva alianza, un pacto donde todo está consumado. Él vino a traer la verdad. Yo te amo. Y no importa lo que tú hagas, en la circunstancia que tú estés, yo siempre te amé, te estoy amando y te amaré. Esa es la verdad. La verdad es que Cristo nos ama. Entonces, Paz, cuando mencionas todo esto de que partimos por la mentira y empiezas a hablar de toda la obra del enemigo, se me viene esta escena a la mente. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén y se esconde de Dios, el ser humano enfrentó ciertas emociones
que todos nosotros enfrentamos. Por ejemplo, se escondió porque tuvo miedo, se escondió porque tuvo vergüenza y se sintió desaprobado. Entonces, podríamos decir que para identificar la mentira, necesitamos identificar estas emociones que operan en nuestra vida. Miedo, vergüenza y desaprobación. Porque justamente ahí es donde está operando la mentira del diablo en nosotros, ¿no? O sea, para hacerlo un aspecto práctico, muchas veces nosotros nos paralizamos delante de algún trabajo, circunstancia o desafío por estas tres emociones. Porque vivimos en base a esa mentira. Y esa mentira, estoy parafraseando lo que tú dijiste, ¿no? En base a esa mentira es que el ser humano tiene distintas perspectivas y caemos en un relativismo en el cual dicen, ¿no? La verdad es relativa al punto de vista del que habla, porque el ser humano está hablando. Y es en medio de tanta inseguridad y en medio de esas emociones de desaprobación y todo ello, es que necesitamos un fundamento firme y necesitamos una verdad absoluta, que es justamente de la que revela Jesús, ¿no? Y ahí es donde partimos. Yo creo que para hablar de la verdad es muy difícil poder tal vez transmitir todo lo que estamos nosotros entendiendo, pero es algo que podemos partir por la verdad de que somos amados. Sin embargo, es muy simple decir que somos hijos amados, pero es un poquito más complejo de interiorizar, ¿no? Entonces, ahí estaba parafraseando lo que tú dices, Paz, y acá llegan unas cuantas preguntas, como por ejemplo, decían, si es que el cristianismo es una religión, entonces es una mentira. Yo creo que el cristianismo puede ser tomado como una religión cuando justamente nos cubrimos con hojas de higuera, volviendo al ejemplo de Adán y Eva. O sea, claro, de tratar de justificarnos, de tratar de colocar en nosotros nuestra autoaprobación. El problema es ese, ¿no? El problema es cuando nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos por nuestros actos. Y eso es lo que hace la ley o lo que la ley hizo en el hombre. Cuando Dios dio la ley, Dios no dio la ley para que el hombre cumpliera la ley. La ley fue dada simplemente para dar a entender que el hombre estaba pecado y que el hombre necesitaba ser purificado. Es como si yo de pronto tuviera mi vaso con un montón de cochinada y de suciedad. La ley es una cuchara que lo único que hace es remover el agua y que va a hacer que toda la suciedad se vea. Eso es lo que hizo la ley. Entonces la ley en sí no es sucia, es pura, solo remueve la suciedad que está en nosotros. Pero lo que hace la gracia es purificar el agua, es limpiarla. Entonces, el problema está cuando nosotros queremos justificarnos o limpiarnos teniendo buenas acciones, buenos actos o un buen comportamiento. Eso no lo puede hacer el hombre. Es por eso que vemos a lo largo del tiempo cristianos o creyentes creyendo que los chanchos vuelan. ¿Alguna vez ustedes ya vieron chanchos volando? No, porque el chancho no vuela. Así como el ser humano no puede cumplir la ley. El ser humano no puede cumplir la ley. Entonces el problema está cuando queremos justificarnos con nuestras acciones. Cuando queremos justificarnos con nuestras acciones, estamos diciendo que a través de mi mérito, porque yo oré, porque yo leí, porque yo estudié, porque yo adoré, porque yo busqué, porque yo escuché, porque yo me comporté bien, alcancé a Dios. Eso está mal. Porque el hombre no puede alcanzar a Dios. Es Jesucristo quien alcanzó al hombre. Ese es el intento de Dios por alcanzar al hombre. Entonces, todo intento del hombre por alcanzar a Dios es religión. Y es una mentira, porque el hombre no puede alcanzar a Dios. Pero el intento de Dios es Jesucristo para alcanzar al hombre. El cristianismo es creer que Cristo hizo todo por nosotros en aquella cruz y que no hay nada que nosotros podamos añadir a una obra que Él dijo que está consumada, que todo está hecho. Y este pensamiento que dice que la verdad es relativa es justo el pensamiento gnóstico al cual Juan se oponía en aquel tiempo, y por eso es que Juan escribe la carta y también el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, el primer capítulo, está dirigido justamente a los gnósticos, que eran personas que decían que el Espíritu de Dios se había reposado sobre Jesús nada más, pero que Él era un humano y que cuando Él murió el Espíritu de Dios se fue. Pero eso es falso, porque Jesús es Dios hecho hombre. Por eso Él empieza su carta diciendo, Él estaba en el principio y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él está aclarando que Él es Dios hecho hombre en medio de nosotros.
¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué quería hacer? Quería contrarrestar ese pensamiento que hoy existe. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Todos los caminos te llevan a Roma o la verdad es relativa? La verdad, queridos hermanos, no es relativa porque si no, no podría llamarse verdad. Les hago un ejemplo. Tú te llamas Carlos, ¿no? Juan, Pedro. ¿Cómo te llamas? Bueno, algunos me llaman Caleb, pero en realidad me llamo Yared. Entonces, él es Yared. No hay otra verdad. Hay una sola. Su nombre es Yared. De la misma manera, solo existe una verdad. Y la verdad que vino a traer Jesús es esta. Solo hay una verdad. Yo te amo y todo lo que pasó en la cruz es por ti. Si alguna persona se preguntara y diría, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino por una sola cosa. ¿Para qué vino? Para amar al hombre. Entonces puede decir, no, pero él vino a salvar al hombre. ¿Pero por qué? Porque lo ama. Pero vino a perdonarlo. ¿Pero por qué? Porque lo ama, pues. Pero él vino, ¿pero por qué? Porque lo ama. Entonces el origen de todas las cosas está el amor. Por eso la Biblia dice que cuando él vino, vino la gracia y vino la verdad. Vino un nuevo pacto completo y completamente consumado en él, trayendo una verdad para nosotros, que somos amados por él. Justo este tema nos da pie a esta pregunta, que dice así: ¿la verdad necesita interpretación, revelación personal? Y si es así, entonces, ¿la verdad es subjetiva? La verdad necesita revelación, pienso yo. La verdad se nos tiene que revelar a nosotros. De hecho, cuando Jesús vino, la verdad se nos reveló. Porque lo que Jesús hacía en cada uno de sus actos, en cada instante de su vida, era amar al ser humano. Abrazaba al leproso, perdonaba a los pecadores, curaba a los enfermos, iba y comía con los pecadores. Por eso él dijo, los sanos no necesitan un doctor, yo vine por los que están enfermos. ¿Qué es lo que él está manifestando continuamente? Amor. El problema es que el hombre, cuando empieza a caer en esta mentira de que no es amado, empieza a crear fortalezas, dice la Biblia, en su mente. Y esas fortalezas no le llevan a poder tener esa revelación de que, oye, sí, Dios me ama. En medio de mis errores y de mis defectos, Dios me ama. Porque hay muchas personas que no pueden disfrutar de la gracia de Dios porque siguen teniendo esas fortalezas en su mente, creyendo que mi comportamiento me deshabilitó para que Dios me siga amando. La Biblia dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es renovado solo mediante una forma. Yo soy amado. Yo soy un hijo amado de Dios. Ahí mi entendimiento es renovado. Ahí todas las estructuras van cayendo y yo empiezo a comprender de que Dios me ama. Cuando tú tienes esa revelación de que eres amado, empiezas a disfrutar todo lo que Dios tiene para tu vida. Hasta que tú no entiendes que eres amado, siempre empiezas a poner límites. El ejemplo más claro que tú puedes tener en tu vida es tu relación con tus propios padres. Cuando uno se siente amado por los padres, ¿cómo entra en la casa? Abre la refrigeradora, saca la comida, ponte esto, deja todo ahí desordenado, porque mi papá me ama. Papá perdona, mi papá acepta, mi papá, ¿me entienden? Pero cuando tú tienes algunas barreras con tu padre, ¿cómo estás en la casa? Mejor no toco, mejor no hago, mejor no quiero, porque mi papá me va a llamar la atención, porque me va a gritar, porque me va a botar, porque me va a hacer, porque ¿me dejo entender? Yo justo conversaba ayer con unos amigos y hablábamos de que muchas cosas de las que nosotros experimentamos en la iglesia, en nuestra casa, en los ministerios, en el trabajo, nos dieron una lección de vida de cómo no ser. Y a veces nuestra relación con nuestros padres nos mostraron el paralelo de cómo no es con Dios. Con Dios, por ejemplo, no existen límites. Hay muchas personas, por ejemplo, que crecen, terminan la universidad y dicen, bueno, es tiempo de trabajar, voy a hacer lo mío. Y el papá le dice, pero yo tengo una herencia para ti. ¿Por qué no me ayudas con el negocio familiar? Papá está 20 años manejando una empresa, tiene 20 carros, no lo sé, pero él quiere comprarse su propio carro, quiere hacer lo suyo. Es lo que nosotros hacemos con Dios. Dios tiene todo para ti, pero tú te quieres justificar con tus propias acciones y quieres ganar lo tuyo. Cuando en realidad Dios te quiere decir, oye, toma todo, porque todo lo mío es tuyo. ¿Cuál es la condición para que tú puedas tomar todo eso de Dios? Soy amado. Esa es la verdad. Entonces, la verdad no requiere una interpretación, pero sí requiere una experiencia con el amor de Dios. Sí. Que justamente era lo que trataba de transmitir en el episodio 2, la semana pasada,
es que todos nosotros al relacionarnos con Jesús como un sumo sacerdote, vamos sobre su pecho, que románticamente apunta a eso, a estar escuchando constantemente cuánto Él nos ama, cuán aprobados somos, Él nos perfecciona delante de Dios. Y eso me lleva justamente, hay varias preguntas que llegan del mismo tópico, que dice, entonces, ¿quiere decir que no tengo que tener ningún esfuerzo para no pecar? ¿El amor me perfecciona? Otro decía, el amor me lleva al libertinaje. Y justamente eso me recuerda a Corintios 13, que el verdadero amor ama la verdad, se goza en la verdad. Y es que, como te comentaba, yo veo que la gracia nos abre las puertas, pero la verdad nos capacita y nos perfecciona para caminar en la gracia. Claro. Porque justamente... Porque la gracia está ahí, o sea, Jesús te dice, toma, tengo todo esto para ti, pero no los podemos tomar hasta que tenemos la revelación de que somos amados. O sea, yo no voy a recibir esas cosas o todo lo que Dios tiene para mí o sus promesas porque me porté bien. Es como mi hijo, ¿no? De pronto viene mi hijo y me dice, papá, quiero un chupete. Yo puedo trabajar bajo dos formas con él. Voy a decir, mira, ¿sabes qué? Si te portas bien durante el día, en la tarde te doy tu chupete. Yo lo voy a llevar a mi hijo a la meritocracia. Es un niño. A veces tenemos que enseñarles así. Por eso la Biblia dice que la ley fue dada a los niños, pero la gracia fue dada a los adultos. ¿Cómo funciona la gracia en ese caso? Hijo, tome el chupete. A pesar de que hace un rato, ¿sabes qué? Se portó mal o no hizo sus tareas, tome el chupete. Yo no le estoy dando el chupete porque se portó bien o porque se portó mal. Te doy el chupete porque te amo. Porque me encanta verte chupar tu chupete. No sé si me entiendes, pero eso es lo que Dios quiere en tu vida. Dios te quiere otorgar todas las cosas porque te ama, no porque te portaste bien o porque te portaste mal. Entonces tú dices, pero entonces tú le estás atribuyendo a este niño o le estás enseñando a ese niño a portarse mal. No. Le estoy enseñando que es amado. Cuando él entiende y tenga revelación de que su papá lo ama, él va a decir, ya no me quiero portar mal. Ya no quiero portarme mal porque mi papá me ama tanto que quiero verlo feliz. ¿Entiende la diferencia? Entonces a veces nosotros creemos que con el castigo, con la punición, nosotros vamos a corregir a nuestros hijos, cuando en realidad es al revés. Mientras más los amas, tus hijos se van a portar mejor, van a tener un mejor comportamiento. Por eso la Biblia dice que la verdad nos hará libres. ¿Nos hará libres de qué? Del pecado. Nosotros pecamos siempre y cuando nosotros queramos, ¿sabes qué? Hacer las cosas con nuestros méritos, con nuestras fuerzas. La Biblia dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es todo lo que proviene de fe? Todo lo que proviene de fe es todo lo que proviene de la revelación de que Dios me ama. Eso es fe. Entonces, cuando yo tengo la revelación de que Dios me ama, de que soy amado por Él, yo dejo de pecar. Por eso dice que la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Pero cuando las personas viven en pecado, van cauterizando su mente y su corazón y quitan la capacidad que el ser humano tiene para percibir y dar amor. No sé si me entendiste, te lo repito. Pero mientras más perseveramos en el pecado, entonces más perdemos nuestra capacidad de recibir el amor de Dios y otorgar amor a otras personas. Pero cuando tenemos la revelación de que somos amados, se habilita esto en nosotros de poder amar a los demás. Entonces es muy fácil darte cuenta cuando una persona vive en gracia. La persona puede amar a otros. Justamente en el versículo en el cual hemos empezado este estudio de 3 de Juan 1:1, que es Pablo hablándole a Gallo, justamente menciona eso, ¿no? Gallo era alguien que estaba firmado en la verdad, o sea, era alguien que estaba firmado en el amor de Dios. Y por eso es que Juan le dice, amado, yo espero que prosperes en todas las áreas, así como prospera tu alma, porque justamente ese es el resultado de experimentar el amor, una madurez del alma que va a llevar justamente a una verdadera prosperidad. Esa transformación del alma, ¿no? Exacto. Esa transformación del alma justamente viene cuando tenemos revelación de que somos amados. Exacto, y eso se manifiesta en lo que justamente quería darte pie a eso. ¿Qué implica ser prosperado en todas las cosas? Porque la gente lo va a relacionar con economía, pero no se refiere solamente a la economía, se refiere a una prosperidad holística, ¿no? Claro. ¿Qué sería esa prosperidad? Yo pienso que es cuando por fin tienes esa libertad de poder amar sin recibir nada a cambio, por ejemplo. Porque ¿qué es lo que más nos hiere en el alma
Cuando tú otorgas amor a alguien y la persona te paga con la indiferencia. Eso nos duele, porque estamos esperando una respuesta diferente de las personas. Pero cuando nosotros fuimos curados en el amor de Dios, podemos amar con libertad. No importa si nos hieren, no importa si nos traicionan, seguimos amando sin miedo. Porque no depende del amor que recibimos, sino del amor que damos. Mientras más amor doy, entonces más libre estoy. Y es por eso que Jesús podía decir, ¿no? Antiguamente, que era ojo por ojo, diente por diente. Si nosotros trajéramos, no lo sé, a un David o a un David aquí, le tenemos que decir, oye, pídele perdón a Goliat por tirarle la piedra. ¿Cómo vas a tirar una piedra a Goliat? ¿Qué te pasa? ¿Sí o no? Pero en el Antiguo Testamento era así, ojo por ojo, diente por diente. Cuando vino Jesús y la verdad fue revelada, en el momento que la verdad fue revelada a ti, tú no tienes una excusa para no dar la otra mejilla. Ahora Jesús dice, si tu enemigo te da una bofetada, da la otra mejilla y hazlo con gozo. O sea, ¿a qué está refiriéndose a eso? ¿Me entiendes? A una actitud de corazón, que no esperes nada a cambio de las personas. Tú otorga, ama. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos dar cuenta que la verdad realmente fue revelada en nuestras vidas. Amén. Justamente que hay una pregunta que dice... Perdón, y bueno, tú hablaste del alma. Entonces, esa cura del alma, discúlpame que te interrumpa, esa cura del alma se da en nosotros no cuando solo recibimos y recibimos. Es simple, más simple de lo que te imaginas. Cuando una persona se le revela el amor de Dios en su vida, sabe que lo primero que debe hacer es otorgarlo. Y empiezan a servir a otras personas. Quiero servir. Claro, porque nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Claro. Entonces, este servicio que las personas empiezan a dar es la cura completa. La primera cura es la que recibimos por Jesús. ¿Quieres terminar tu cura? ¿Quieres terminar el proceso? Te dice Jesús. Empieza a servir a otros. Empieza a amar a otros. Ahí vas a empezar a liberarte por completo. Entonces, el servicio no es algo que tiene que ser obligatorio en las iglesias. Mira, tú te paras ahí, tú eres el siervo allá, y tú haces esto, tú haces el otro. No. Porque cuando hay vida, cuando la persona ha sido realmente regenerada en Cristo, esa persona desea servir, pero por amor. Porque sabe que esa es una expresión de poder darle gloria a Dios, de poder decir, he sido sanado por esa verdad. Ahora es interesante, porque algunas personas dicen y hacen esta pregunta, ¿no? La gracia y la verdad fueron reveladas por Jesús, entonces ¿no son la misma cosa? No, claro. Por eso la Biblia dice, la ley fue dada. Es como que yo le entrego algo a alguien. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús consuma el pacto de la gracia y al mismo tiempo nos abre la puerta para recibirlos diciendo, yo soy el amor. Entonces, cuando Jesús es revelado en nosotros, recibimos la verdad. Cristo muere en mí, la verdad muere en mí, soy amado por Dios. Entonces, una expresión... No. Amén. Entonces, que el servicio a las personas, nuestro servicio en la iglesia, la intención de poder liderar, no es más que una expresión de un alma siendo curada. Claro. Podríamos decir eso, o sea, ¿cómo te das cuenta que ya las heridas del alma están desapareciendo? Es porque te va a ser más fácil servir a las personas. Sí, ahora, el problema está que cuando nosotros queremos llevar a la iglesia a que las personas sirvan, pero cuando ya están completamente restauradas o perfectas. Miren, hermanos, yo soy cristiano hace 18 años aproximadamente y hasta ahora me siento roto. Hasta ahora creo que por completo no estoy. Creo que todavía hay pedazos de mí tirados por otros lados. Pero siento que cada vez que sirvo me curo. Y yo justo esta mañana que llegué muy cansado por viajar en el bus para estar aquí en la mañana, en la madrugada. Y esta noche tengo que volver a salir, de hecho, para recoger a mi familia en Cusco. Y estaba muy cansado y entré aquí y los veía ustedes alabando y decía, ¿cómo amo estar aquí? Qué rico es este lugar, decía yo. Y empezar a servir, subí, empecé a predicar, hermano, me lleno de energía, me lleno de vida, porque cuando empiezas a servir, la cura empieza a manifestarse en tu vida, empiezas a fluir en la vida de Dios. Donde hay vida, hay cura, hay restauración, hay amor, hay todo, ¿no? Entonces, la respuesta de una persona que está siendo transformada en el alma es que está sirviendo.
Entonces yo no quiero que tú entiendas que el servicio es una obligación. No, el servicio es una respuesta de la gracia de Dios en tu vida. Donde tú dices, si Dios me ha amado tanto y me ha servido tanto, no me lo puedo guardar, se lo tengo que dar a alguien. No, si yo soy de las personas que escucho una prédica, se la paso a alguien, leo algo, se lo quiero compartir con alguien, escucho un mensaje, inmediatamente llamo a alguien, oye, he escuchado esto, ¿quieres esto? Toma el otro. No podemos volvernos en aguas estancadas. La Biblia nos enseña un principio fundamental sobre el mar muerto. El mar muerto es un mar que se llama muerto justamente por eso, porque las aguas están estancadas, porque no fluyen. Y nosotros tenemos que fluir. Recibimos el amor de Dios y lo damos. Recibimos, damos, recibimos, damos, recibimos, damos, recibimos, damos. Justo voy a responder esta pregunta. Dice, ¿el servicio te hace amar a las personas o el amor revelado por medio del valor del sacrificio de Jesús en la cruz? Ambos. Ambos, Porque ¿no? cuando tú experimentas justamente, tienes revelación de cuánto Dios te ama en la cruz, amas a las personas. Pero también el amar a las personas y servirlas sana. Claro. Solo que, ¿sabes qué pasa? Que el servir tiene un peligro, pues. Al tú servir, corres un peligro. ¿Cuál? Que te hieran. Y ¿sabes qué? Tenemos miedo del dolor. No queremos sentir dolor. Ningún ser humano le gusta sentir dolor. Solo que yo quiero decirte algo que tiene que calar tu mente. El cristianismo fue forjado en el dolor. Desde el principio de la historia de la humanidad, el ser humano fue llamado a ser forjado en el dolor. Sobre todo el cristianismo, como les digo. Entonces, si yo traigo memoria, te puedo decir que las cosas que en algún momento me causaron mayor dolor son las que mayor satisfacción me traen hoy. Entonces, la persona le tiene miedo al dolor, pero el dolor es lo que nos ha forjado, lo que nos ha hecho ser lo que hoy día somos en el cristianismo. Y te confieso que tengo personas en mi vida de ser pastor en los cuales he invertido mucho. Y los he visto crecer así, de ser personas completamente nada con Dios, por no decir mundanos, personas en las cuales no quieren nada con Dios, que te chotean, que les predicas una vez y otra vez. Yo me acuerdo que el oso hace unos días me buscaba en mi oficina y me decía, pastor, estoy molesto, me dijo. Dije, ¿por qué? No, es que no sé qué pasa con los chicos de la célula, me dijo. Les mando mensajes, no responden. Le mando otra vez, no responden. Los llamo, no vienen. Les digo, ven a la célula, no vienen. No sé qué les pasa, pastor. A veces estoy cansado de esto. Yo lo miré así, descarado, conchudo, perro. Porque él me hizo lo mismo. Le dije, te olvidaste, le dije. La vaca se olvida cuando fue ternera, ¿no? Te olvidaste. ¿Cuántas veces te invité a la iglesia? ¿Cuántas veces te perseguía? Iba a su lugar de tatuajes y él lo encontraba ahí en su lugar de tatuajes oliendo a marihuana y horneado todo. Y le decía, ven, le decía, ¿no? ¿Cuántas veces insistía y él no quería? El haberlo servido, el haberlo amado, hoy viéndolo como un líder en la iglesia, con su esposa, sus hijos creciendo en un ambiente saludable, me da satisfacción y me da alegría, porque lo amé en su determinado momento. Hay testimonios así, hay historias así. Y cuando veo historias así, me siento amado también por Dios. Digo, Dios me ha usado para eso. Pero tengo que confesarte que también hay otras historias. Personas en las que he creído, he invertido mucho, he amado con todo mi corazón. Y cuando menos me lo esperaba, me dieron una vuelta, me tiraron una patada en el trasero y me dijeron, no te necesito más en mi vida. Duele horrible. Pero recuerde, si Jesús tuvo un Judas, ¿por qué nosotros no? Aún así, Jesús los amó intensamente. Entonces, la respuesta de las personas no nos pueden intimidar a amar a los demás. Vamos a amar, pero recuerden esto. Repite conmigo. El amor envuelve pérdida, dolor y sufrimiento. Quien ama, sufre. Cuando yo amo, yo otorgo un derecho. El día que yo decidí amar a Jared, yo le di una llave a él. Es la llave del dolor. Ahora él puede herirme. Si es que yo no le permito a él herirme, entonces realmente nunca lo amé. Pero si yo realmente lo amo, cuando él me hiera, yo voy a entender que esa herida es producto del amor, no del odio ni del resentimiento.
Si ustedes me preguntan y me dicen, pastor, ¿quién es la persona que más te ha herido en la vida? Gabriela. Lógico, de frente te puedo decir Gabriela. Pero es la persona que más me ha amado también y que yo más he amado. Le di una llave. El día que me casé con ella y le puse un anillo, yo le dije así, tienes el derecho a destruirme. Tenemos que ser sabios con el amor que la gente nos otorga para poder cuidar ese amor en ellos. Pero somos seres humanos y muchas veces herimos. El problema es cuando nos intimidamos con ese miedo y creamos un escudo y empezamos a aislarnos de la gente porque tenemos miedo que nos vuelvan a herir. No hay problema si nos vuelven a herir. ¿Y si nos vuelven a herir qué? La Biblia dice que Jesús fue herido por nosotros, que cargó todo nuestro dolor. ¿Por qué no cargarlo nosotros un poquito? Ese es el principio de la cruz, de cargar la cruz de Cristo. Amén. Entonces una iglesia que ama es una iglesia que está dispuesta a sufrir. Amén. Acá hay una pregunta muy recurrente que creo que se conecta con lo que estamos hablando. Y es que si es que la verdad y la realidad son lo mismo. Y justamente para poder abarcar esa pregunta, acá dice, ¿cómo podemos hacer que una persona que ha sufrido mucho durante la vida cree en la verdad? Ya que no cree que Dios es bueno, sino que es castigador. Y es que justamente la verdad es que Dios nos ama y la realidad no siempre nos va a mostrar que eso, ¿no? O sea, no es lo mismo. No, yo me refería a que por fin apagaron los ventiladores. No escuchaba nada. ¡Qué paz! ¿Qué dijiste? Pedimos que apaguen el tiempo, ¿no? Por favor, ¿pueden editar esa parte? Ok, la pregunta o el tópico es si es que la realidad y la verdad son lo mismo. Y No, la definitivamente no lo ¿cómo son. le enseñamos o cómo apuntamos a la verdad a alguien que ha sufrido toda su vida y piensa que Dios no es más que un castigador? Lo que tenemos que nosotros hacer en fe es llevar a que la verdad sea nuestra realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso se llama fe. ¿Me dejo entender? Entonces, hay un versículo en la Biblia que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En el idioma original sin fe es imposible salir aprobados delante de Dios. Entonces, te voy a poner un ejemplo para que me puedas entender. Yo amo a mi hijo, José Pablo, yo lo amo con todo mi corazón. Pero si es que él a los 18 años de pronto decide, ¿sabes qué? Quiero ser narcotraficante y se vuelve un asesino en serie, no lo sé. Yo lo voy a seguir amando porque es mi hijo, ¿sí o no? Yo lo voy a seguir amando. ¿Pero va a traer alegría a mi corazón? No, no va a traer alegría a mi corazón. Entonces, cuando la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible ser aprobado delante de Dios, lo que te está diciendo es que si tú realmente quieres traerle una sonrisa, causar placer en el corazón de Dios, tú tienes que tener fe. ¿Fe en qué? ¿En qué tienes que tener fe? En su verdad. Tú tienes que tener fe en lo que Él dijo que nosotros somos. Él dijo que nosotros somos hijos, que somos amados, que somos aceptos. Esa fe tiene que transformar nuestras vidas y tiene que volverse una realidad en nosotros. Entonces, realidad y verdad no son la misma cosa, porque muchas veces creemos en Cristo, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero no vivimos su verdad, sino que vivimos otra realidad completamente distinta, llena de caos, llena de depresión, llena de tristeza, llena de ansiedad. Pero lo que nos hace libres de eso y nos hace vivir justamente en esa verdad es la fe en Cristo, en lo que Él hizo en aquella cruz por nosotros. Amén. Creo que pasaríamos ya al último tópico y hay una pregunta que dice ¿con qué propósito fuimos creados? Y aunque parece que no conectaría con el tema, se me vino a la mente el versículo que te mencioné en la mañana en Salmos. No era ese, no te mencioné ese, pero hay un versículo en Corintios que dice que nada podemos hacer en contra de la verdad y todo podemos hacerlo por la verdad. Y si es que la verdad es que Dios nos ama, la pregunta sería, creo que la pregunta que la mayoría tiene y es bastante recurrente, ¿cómo caminamos en la verdad? ¿Cómo caminamos en el amor? Yo creo que es muy importante, y me pasa esto a mí continuamente, que estoy en un momento de crisis y digo, ¿qué pasa? ¿No se supone que como soy hijo de Dios todo me tiene que salir bien? Y no es así.
De hecho, continuamente me repito y digo, yo soy hijo, yo soy amado por Dios, Dios me ama. Y es importante repetirnos continuamente las palabras de Jesús hacia nosotros y no lo que las circunstancias dicen contra nosotros. Porque las circunstancias son aprovechadas por el diablo para decirte no eres amado, no le importas, todo te va a ir mal. Pero yo no, yo decido confesar la palabra de Dios para mi vida. Y su palabra dice algo completamente diferente, que yo soy amado. Creo que es importante buscar esta revelación en nuestras vidas. Vamos a estar compartiendo esto con la iglesia todo este mes y probablemente más. Y justo compartía con algunos hermanos que yo no deseaba poder, en cierto momento dije, no voy a predicar sobre esto a la iglesia, de la verdad. Se los compartí a los líderes, creo, ¿no? Y es porque en realidad este es un capítulo de mi libro, del libro que yo estoy queriendo escribir. Entonces, creo que la consumación de el estar hablando sobre la verdad se va a dar en Ruge cuando lancemos el libro, o mi libro, o el libro de la iglesia, no sé qué será, pero va a ser bueno. Creo que el andar en la verdad se revela en nuestras vidas de una manera muy simple, y es viviendo la vida de la iglesia. Cuando convivimos los unos con los otros, empezamos a vivir el amor los unos a los otros. Nos es mucho más fácil de tener revelación de que somos amados por Dios. Por eso Jesús dijo, si no puedes amar a la persona que está contigo, a tu hermano, ¿cómo puedes decir que amas a un Dios que no ves? Entonces, creo que el andar en comunidad, el amarnos los unos a los otros, el perdonarnos los unos a los otros, nos ayuda de una manera muy simple, muy fácil, el poder vivir en la verdad. El apóstol Juan, cuando le escribe las cartas, siempre se dirige a personas que tenían iglesias en sus casas. ¿Y qué les dice? He escuchado que andas en la verdad, y porque vives en la verdad, y la verdad está en ti, y perseveras en la verdad. Les está diciendo, tú vives en el amor, porque convives con personas. Qué fácil es poder decir, mira, yo lo amo a Saúl, pero de lejitos, porque cuando estoy cerca de él lo aborrezco. No tiene sentido. Creo que es importante convivir los unos con los otros y aceptarnos con nuestras diferencias. Yo no puedo decir, mira, Jared, yo te amo siempre y cuando tú encajones dentro de mi cubo. A mí me gustan así, Si no entra, no eres parte, fuera. No es así. Acá en la iglesia tenemos un lema. No necesitas pensar como nosotros pensamos. No necesitas andar como nosotros andamos. No necesitas vestir como nosotros vestimos. No necesitas ni siquiera creer en lo que nosotros creemos para que estés con nosotros. Pero ven, camina con nosotros. Tarde o temprano. Tarde o temprano, la verdad os hará libres. Amén. Cuando las personas son amadas en medio de nuestra comunidad, tarde o temprano solos terminan creyendo en lo que nosotros creemos, amando lo que nosotros amamos y está vistiendo como nosotros vestimos. Pero no podemos querer estandarizar a las personas en algo que no es verdad. Prediquemos la verdad de Cristo. Jesús dijo algo, que es la frase más conocida del cristianismo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, Jesús dijo, yo soy el amor que ustedes necesitan. Si es que yo amo a Néstor en base a mi amor, yo voy a descalificar a Néstor continuamente. Voy a pelearme todo el tiempo en base a mi amor, porque el amor del ser humano es limitado, es bruto, es carente, carece de revelación y de entendimiento. Es un amor ciego, es un amor muerto. Pero si yo lo amo en base al amor de Cristo, entonces yo no le colocaré parámetros. Por eso Jesús dijo, ámense unos a otros, así como yo los he amado. No como tú amas, sino como yo he amado. Cuando nosotros escudriñamos el corazón de Cristo, nos damos cuenta que el amor de Cristo no tenía límites, no tenía fronteras. Veíamos un Jesús que a la primera persona que se manifestó como Dios era una mujer samaritana.
que ni siquiera pertenecía a la comunidad de los judíos. Vemos un Jesús abrazando a los leprosos, comiendo y bebiendo vino con los pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su amor no tiene clichés, su amor no tiene barreras, su amor no tiene parámetros sociales, culturales, ni económicos, ni nada por el estilo. Jesús dijo, así ámese, ámese como yo los he amado. Me encanta cuando el apóstol Pablo dice algo muy interesante, dice, mira, en la iglesia pueden haber dones, profecías, puede haber lenguas, puede haber de todo, pero yo les muestro un camino más excelente que estos. Y termina el capítulo 12 y abre el capítulo 13 de Corintios y dice, y en el capítulo 13 de Corintios él agarra y dice, la supremacía del amor. Porque pueden hablar en lenguas angélicas, pero si no tienen amor, nada son. Pueden entregar sus cuerpos para ser quemados, pero si no tienen amor, de nada sirve, dice. Dice, ¿de qué sirve la iglesia? Si tienen dones, si tienen profecías, si tienen lenguas, tienen esto, tienen en todo, pero no tienen amor, son nada. No sirve para nada lo que ustedes hacen. Si hay algo en lo que la iglesia debe ser fundamentada, es el amor. Pero no es el amor que tú otorgas, es el amor que Cristo nos otorgó. Hace un tiempo atrás, las personas que me conocen del pasado me preguntaron una vez y me dijo, ¿qué te llevó a cambiar? Tú eras un desgraciado. Siendo pastor, yo era un maldito. Y yo lo reconozco continuamente, yo quiero ser honesto, ustedes han tenido la gracia de conocer un jarocho diferente, aunque me falta mucho por ser transformado. Pero hubo un tiempo que yo era un pastor abusivo, me considero un pastor mercenario, traficante de almas. Yo quería gente, pero para alcanzar mis sueños. Estaba dispuesto a pisotearte si era necesario con tal de llegar a la cima. Yo era así. Pero en algún momento algo cambió en mí. ¿Sabes cuándo? Cuando me di cuenta que Jesús me amaba. Estuve sirviendo a Jesús más de 10 años sin entender de que no importaba cuánto yo lo amaba, importaba cuánto Él me amaba a mí. Cuando eso entró en mi ser y me sentí amado, me era imposible juzgar a otra persona en sus condiciones y podía amar a cualquier persona. ¿Sabes qué te puedo decir algo? Ahora no me cuesta amar a la gente. Hay gente muy antipática y muy difícil, ¿ah? Pero ¿sabes qué? Las amo en sus complejidades, en sus defectos y sus problemas. No es difícil, porque sé que Él me ama a mí. Si me ha amado a mí, tremenda basura, ¿quién soy yo para no amarte a ti? Esa revelación tiene que calar nuestro corazón, nuestras mentes, en nuestra iglesia. La iglesia tiene que fluir en amor. La sociedad está cansada de iglesias falsas que dicen amar sin amar, que dicen servir sin servir realmente, que dicen adorar sin adorar. El simple hecho de la adoración no es algo hecho de boca para afuera. La adoración es Cristo, Él es el único al que nosotros exaltamos. Él tiene que ser el centro de nuestra reunión, Él tiene que ser el centro de nuestra inspiración, Él tiene que ser el centro de todo lo que nosotros hacemos, porque Él es la adoración, Él es todo lo que nosotros queremos. La gente necesita entrar aquí y ver una iglesia real, real. Oye, aquí la gente sí se ama. Son un montón de defectuosos, raros, tenemos de todo aquí. Gente que usa tangas, todavía no lo han visto, pero un día se va a chaval, va a venir con su zunga. Tenemos al que ministra aquí con el pelo pintado de azul. Tenemos extranjeros de otros lados. Tenemos prófugos, ¿no? Tenemos cada cantidad de locos aquí en la iglesia y raros. Y eso es lo lindo de la iglesia. Un lugar que la gente está aquí, no por sus condiciones, sino porque somos amados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Quisiera pedirte que, de una manera muy especial, en esta mañana vamos a hacer algo diferente, ¿está bien?
yo quiero que tú puedas orar por otra persona, pero no necesariamente la que está al lado tuyo. Tal vez tú sientes en tu corazón salir de tu sitio, irte al frente y abrazar a alguien. Yo quiero que lo hagas, pero no quiero que lo abraces así, ¿ya? No, vas a abrazarlo, pero lo vas a abrazar así como Jesús te abrazó a ti. Vas a abrazar a esa persona como si Jesús le estuviera abrazando a ella. ¿Te parece? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces, sal de tu sitio, busca una persona. Vamos a orar los unos por los otros. ¿Sí? Solo una, no dos. No seas acaparadora. Solo una. Quiero que esto sea muy personal de Jesús y Él. Abraza a esa persona. Empieza a orar por esa persona. Tú me dices, ¿pero qué le digo? Solo pídele al Señor que su verdad se manifieste en esta persona. Declara, Señor Jesús, yo declaro que tu verdad va a ser revelada.